Buenos días, bienvenido, consejero. Es un gusto estar aquí, gracias por recibirme. Justamente sobre lo que acabamos de ver dar en Vera, ¿algún comentario, consejero? Recordemos que gracias a la destitución de Vera, usted pudo ingresar al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, que qué descarado, o sea, miren, ¿vieron ese spot publicitario? Nadie debería, o sea, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que su público lo entienda bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque es una entidad de control, como su nombre lo indica. Y una entidad de control sí debe ser política, pero no partidista. Porque si es partidista, debe favores. Y si debe favores, lo siento, no va a controlar. Entonces, la ley es muy específica. No pueden ser consejeros personas que hayan sido exdirigentes, exadherentes, excandidatos a partidos políticos. Y también dice, y tampoco puede ser campaña con partidos políticos. Repito, no puede deber favores. Entonces, miren, riámonos un poco, es viernes, ¿no? Es viernes. Resulta que, miren la coincidencia, miren la coincidencia. Esta persona hace campaña con la Revolución Ciudadana en la llamada Liga Azul, se llama Liga Azul porque es el color del partido, sí. Y lo primero que hace cuando llega no es defender los intereses suyos, de su público, de la ciudadanía en general, de los ecuatorianos, sino irse contra dos enemigos tradicionales del correísmo, que es la fiscal Diana Salazar y el trujillato y todo lo que fue el trujillato. Entonces, no es un tema de correísmo o anticorreísmo, con esto termino. Es un tema de que el Consejo de Participación Ciudadana se deba a la gente y no, carajo, a un partido político. Pero ¿y los demás consejeros no tuvieron también quizás cercanía con partidos políticos de lo que usted conoce? ¿Solo Allen Berbera? Mire, no. A ver, primero, ahí hay la famosa Liga Azul. Se llamaba Liga Azul porque tenían esta narrativa de que son superhéroes, ¿no? O sea, entonces salen como que mostrando los músculos así, un poco inmaduro, me parece a mí. Y entonces ahí hay personas, por ejemplo, ahí estaba Yadira Saltos y ahí está Augusto Verduga, que están en el Consejo. Y que, por ejemplo, Augusto Verduga, cuando Rafael Correa en enero dijo que tenemos que fiscalizar la actividad de los militares en las cárceles, nosotros estábamos en guerra, y en medio de la guerra Rafael Correa decía que tenemos que fiscalizar la actividad de los militares. Eso dijo Rafael Correa y Augusto Verduga quiso hacer inmediatamente exactamente lo mismo. Entonces, él estaba obrando no en función de los ecuatorianos, sino de lo que le pedía Rafael Correa. Ok, sí, hay más, pero hay una cosa que, mire, yo voy 15 años luchando en contra de la corrupción. Tengo el récord de casos de corrupción condenados en el último año como ciudadano. Y ahí viene el tema. Uno cuando se va a la guerra nunca se va contra muchos frentes al mismo tiempo. Porque pierde la guerra, es un principio de Sun Tzu, del arte de la guerra. O sea, yo no me voy a bronquear con 5 personas a la vez. Cojo uno. Entonces, ahorita cayó la Vera. Veamos quién más cae. Bueno, luego de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral de que Pavel Muñoz tiene que pagar esta multa y tiene que pedir disculpas públicas, pero que pues no sale del cargo, ¿fue positivo o fue negativo ir frente a esta denuncia en esta ocasión? Tu pregunta es brillante. Y les puedo plantear así. Me vale un salado pepino. Allen Berbera y Pavel Muñoz. Lo digo bien. Y repito, me vale un pepino, porque al final lo que yo busco es que haya normas democráticas que se cumplan. O sea, nosotros tenemos una mala clase política porque la trampa está permitida. Si uno permite trampas en las competencias, gana el tramposo, siempre. Si no hay un árbitro en el fútbol, gana el tramposo. Entonces, como el Consejo Nacional Electoral nunca controla, tenemos una clase política que en su gran mayoría está llena de tramposos. Y no nos tiene que sorprender que la clase política sea tan mala. Entonces, ¿a dónde iban mis acciones? Para que de cara a las próximas elecciones los tramposos entiendan que tienen que dejar de hacer trampas. Sentar un precedente. Exacto, mire, para las próximas... ¿Qué pasó? Ahorita Pavel Muñoz se hace la víctima, ¿no? Ay, Dios mío, mi libertad de expresión. No fue un tema de libertad de expresión. Él estaba ofreciendo la construcción de una universidad en el sur de Quito si ganaba Luisa González. Y él decía que tenían mesas de que estaban organizando y habían celebrado mesas de trabajo entre el equipo de Luisa González y la alcaldía de Quito. Y él dijo que iba a haber una ampliación del metro de Quito si ganaba Luisa González. Lo siento. Ese tipo de discursos no tienen el resto de candidatos. Entonces la elección es tramposa. Entonces, de cara a las próximas elecciones, yo quiero que los funcionarios públicos tengan un bozal. Digo bien, un bozal. Y se callen la boca como funcionarios, como personas individuales. Pavel Muñoz en su vida privada, que haga lo que le dé la gana, pero no como alcalde de Quito. Y de cara a las próximas elecciones de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estoy seguro que los partidos políticos van a cuidarse de meter las patadas
en las candidaturas a una entidad que tiene que ser apartidista. Pero decían que había intereses políticos en esta denuncia contra Pavel Muñoz. Le pregunto, consejero, ¿usted tiene aspiraciones políticas de algún otro cargo? ¿Le gustaría ser alcalde de Quito? Mire, aspiraciones políticas, por supuesto, porque parte de la política es construir un sistema que se aplique. Es decir, lo que no hay es unas pretensiones electoralistas, ¿ya? Y no, mire, yo estoy dichoso. Mire, ¿por qué fui yo candidato al Consejo de Participación Ciudadana? Porque los partidos me apestan. Lo repito, yo siempre quise hacer política, pero los partidos me apestan. Y entonces yo no sabía cómo hacer política sin irme a través de un partido político. Y la única candidatura independiente en el Ecuador es esta. Entonces estoy dichoso desde mi puesto, porque además es la entidad anticorrupción y yo hago anticorrupción. ¿Cuánto gastó usted para la campaña para ser consejero? Yo tenía una deuda de una cliente que me debía $6,000 y con eso hice. Sí, y estoy súper orgulloso. Y ¿sabe? Y ahora, como yo hice sin un partido político, no hay nadie que me llame a decir qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que votar. Y eso es delicioso, la verdad. Bueno, pero han estado envueltos en críticas últimamente por las disputas internas del CPCCS. ¿Cómo están las aguas en estos momentos luego de la remoción de Nicolás Bonifaz? ¿Hay consenso para todas las tareas que tienen que realizar, consejero? O sea, hay una mayoría de personas que no recibimos llamadas. Y eso ya está bien. Miren, yo puedo disentir con personas respecto a qué se debe hacer o a temas ideológicos. Pero con eso yo puedo trabajar porque es parte de un debate democrático. Tú piensas diferente que yo, entonces incluso podemos votar diferente. Lo que no puedo yo es trabajar con personas que no sabes qué están pensando porque todavía no han consultado con Bélgica cómo tienen que votar, o no han consultado con Nevot, o no han consultado con cualquier partido que sea. Entonces, ahí es donde yo ya me enflauto. O sea, digo, no. ¿Para qué tengo que hablar contigo si tu jefe es el que te da las órdenes? O sea, se vuelve un operador. Entonces, ahorita lo que yo sí le puedo decir es que hay una mayoría de personas que no reciben llamadas. O si las reciben, no son... o sea, no sé si la reciban o no del resto, pero si la reciben, yo he constatado con mis ojitos, he visto, he trabajado con ellos, que lo legal es lo que prima, y con eso ya podemos trabajar. Fue así como logramos poner un nuevo controlador neutro. O sea, ahora tenemos un controlador que es apartidista y a mucha honra. Pero es grave lo que usted menciona, esto de las llamadas, porque en 2025 se tiene que hacer el cambio de la fiscal general del Estado. Esto es fuera del tema de lo que pasa en la Asamblea, y ya tienen que preparar ese concurso, y entonces van a volver otra vez las sospechas de que haya intereses políticos para nombrar al fiscal. ¿Cómo van a trabajar? A ver, ese es y no solo es en el 2025, porque yo tengo que culminar el concurso en el 2025. Entonces yo ya lo estoy trabajando, ya lo estamos trabajando, porque eso tiene que ocurrir este año. Sí. Pero abróchese el cinturón, y a las personas que nos estén viendo, abróchense en el cinturón, porque no es solamente, o sea, antes que la fiscal está el Consejo Nacional Electoral. Sí, claro que sí. Y mire esto. Sí, yo logré que se sancione al alcalde de La Maná, al Pavel Muñoz, a Richard González, a Allen Bedvera, etcétera, etcétera. Ya. Todas esas condenas tenían que haber sido tramitadas y procesadas por el Consejo Nacional Electoral. O sea, si algo demuestra la sanción a Allen Bedvera, es que ¿por qué carajos, por qué demonios tiene un ciudadano que hacer el trabajo del Consejo Nacional Electoral? Porque sus impuestos y los impuestos de las personas que nos ven pagan a un ejército de funcionarios que tienen precisamente el rol de denunciar y procesar lo que Pavel Muñoz hizo. Entonces, si algo pone de relevo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, es que hay un incumplimiento de funciones por parte del Consejo. Y entonces significa que hemos estado viviendo una no democracia, porque no está nada fiscalizado. Es un partido de fútbol en donde no hay árbitro. Con este Consejo Nacional Electoral. Por supuesto. Y es más, le soy franco. Yo soy un buen lector de historia, tengo libros escritos. Nunca en la historia de la República ha habido tantos indicios de irregularidades como ahora en el Consejo Nacional, con esta interacción, con esta formación del Consejo Nacional Electoral. Lo concluyo. Es el peor Consejo Nacional Electoral de la historia del Ecuador. Entonces, sí la fiscal del 2025, pero tenemos a finales de año ya un proceso electoral. Entonces tengo que correr, porque yo quiero que las próximas elecciones
hayan buenas autoridades y no las que tenemos. ¿Y están realizando las gestiones apropiadas y en los tiempos correctos para la renovación de los consejeros del CNE? Sí, verá, yo me levanto y es lo primero que pienso. ¿Es la prioridad para ustedes? Y es lo que me duermo, o sea, yo me ducho, como, duermo, sueño, Consejo Nacional Electoral. ¿Pero van a llegar hasta noviembre? Mire, no soy malo trabajando. Entonces, sí, bueno, a ver, los pronunciamientos de Procuraduría que nos han dicho que podemos cambiar el Consejo es porque nosotros lo consultamos. Y para que nosotros lo consultemos tuvimos que hacer un informe jurídico que estuvo bien hecho, bien sustentado. Entonces son pasos definitivos para la renovación del Consejo Nacional Pero Electoral. hasta hace unos días todavía no existe el pronunciamiento, o no existía el pronunciamiento de la Procuraduría si es la renovación total o parcial en un solo concurso. Recordemos que hay 5 miembros del CNE, tiene que ver en estos primeros meses la renovación de 2, pero lo que se plantea es que se renueven a todos porque en noviembre es el otro cambio, es decir, no hacer 2 concursos sino uno solo. El proceso de 2 y luego de 3. Usted lo expresa muy bien, permíteme, yo lo digo porque de hecho eso fue mi interpretación. Esa fue mi interpretación. Fui yo el que puso lo siguiente. A ver, ¿qué pasa? Para que la gente lo entienda de manera bastante clara, lo puedo explicar en 30 segundos. Mire, son 5 consejeros. La Constitución dice que tienen un periodo de 6 años, pero se renuevan 2 a los 3 años. Diana Tamainti y compañía entraron en noviembre de 2018. A los 3 años tenían que haber salido 2. No han salido. No se ha cumplido. Es decir, vamos desde noviembre de 2021 que tenían que largarse hasta ahorita, es decir, 2 años y 7 meses que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nos quieren hacer tragar a los ecuatorianos la idea de que no, ustedes conténtense con solo la renovación de los 2, ya veremos con el resto. Y mi posición fue decir mis polainas. Mis polainas sobre mi cadáver. Ahorita, si ya no se cumplió la renovación parcial, qué pena. Ahora hacemos un proceso con la renovación total. Entonces, ahorita estamos hablando de más minucias técnicas de cómo podemos nosotros hacer un proceso de renovación total, toda vez que respetando los derechos de los postulantes para la renovación parcial. Ese es el único óbice. Es decir, ya, valió gato la renovación parcial. Ahora vamos a hacer una renovación total. Pero ¿qué pasa con los postulantes? ¿Cómo preservo yo los derechos? Eso es en lo que estamos trabajando. Una vez que tenga eso resuelto, ya viene la convocatoria y a concursar se ha dicho. A concursar se ha dicho apropiado frente a los comicios del 2025 con nuevos consejeros y todo un proceso, consejero. Ay, sí. Ay, sí. Creo que, mire, le doy un ejemplo. Yo escribí con mis patitas una parte del Código de la Democracia. Específicamente la renovación, la reforma que hubo el 3 de febrero de 2020. 3 de febrero de 2020 hubo un cambio legislativo en el Código de Democracia. Lo digo muy rápidamente. En eso se instalaba una sección antilavado en el Consejo Nacional Electoral. 4 años, más de 4 años. 3 de febrero de 2020. Ahorita estamos en mayo de 2024 y no han sacado una sola denuncia. Lo siento, necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Listo. Y para cerrar, consejero, hay también el concurso para el defensor público. Sí. Y por cierto, donde ha habido una serie de amenazas que han denunciado los miembros de la comisión encargada de este proceso. Y la última amenaza de esta semana decía que tenían que hacerle caso a lo que hagan asambleístas de Revolución Ciudadana y un par de consejeros del CPCCS, entre ellos usted. Sí. ¿En qué le tienen que hacer caso, si es que fuese cierto, o usted qué puede responder a esta amenaza? O sea, a ver, yo he sido una de las personas que más ha luchado en contra de la corrupción y ya he tenido amenazas yo desde 2017. ¿Qué es lo que ellos piden en esa amenaza? Ellos piden que se le destituya a Frías y a Guillén, el número 1 y número 2 calificados. El tercero es Ballesteros, claro. Solo lo apunto. O sea, no con eso quiero inferir nada, pero si yo le destituyo a Frías y a Guillén, queda Ballesteros. Y mi posición, de hecho, ha sido, lo siento, el concurso tiene que avanzar tal y como esté. Entonces, mi posición es que ya se concluya el concurso. Entonces, si me hacen caso, obviamente no van a destituir ni a Frías ni a Ballesteros. Entonces, más allá de
de lo que dice de que hagan caso a quién. La amenaza es, ustedes tienen que destituir a Frías y a Guillén. Y a mí, mira, cuando los narcos piden que haga algo, yo tengo la intención de hacer justamente lo contrario, dentro de la legalidad. Y antes de que haya esa amenaza, yo ya estaba con la visión de que el concurso tiene que terminar porque ya... ¿Cuándo debe terminar rápidamente, consejero? Este mes. Gracias. 7:36 de la mañana. Juan Esteban Guarderas, consejero del CPCC, nos acompañó. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Y con esto entonces vamos a una pausa y cuando volvamos los deportes con Mili Zambrano.